¿no? El pecado mortal no es una opción. La vida de gracia sí, y debe de ser permanente. Evidentemente somos débiles, podemos caer, pero siempre, primero vivir en vida de gracia y en la medida de lo posible, con la gracia de Dios, no caer en el pecado mortal. ¿Qué hay, devotos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos el honor de estar aquí en Guayabón, en Iplicea, con los apóstoles del Inmaculado Corazón de María, con una persona muy especial, mi primo Juan Francisco del Santísimo Sacramento, que nos viene a compartir un poco de su vida monacal. Pudimos venir aquí al santuario. Ahorita estamos justamente en el santuario de Iplicea, un lugar muy bonito donde se tiene muchas pinturas de iconografía, si mal no me equivoco. Y pues bueno, queremos iniciar con Juanito, saludando y que nos comparta una pequeña oración para iniciar. Hola, ¿qué tal, devotos? Simplemente agradeciendo aquí a Juan Pablo por esta oportunidad, que esto sirva para la mayor gloria de Dios, la santificación de muchas almas y también para nuestra santificación personal. Pues nada, como dice, soy el hermano Juan Francisco del Santísimo Sacramento y pertenezco al Instituto Iplicea en la rama varonil de los apóstoles del Inmaculado Corazón de María. Y pues damos una pequeña oración para que el Espíritu Santo, nuestra Madre Santísima, y con la intercesión de todos los santos, esta entrevista pueda servir para, como decía al inicio, con esa intención del corazón, para la gloria de Dios, la salvación de las almas y nuestra santificación personal. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Juanito, por esta oración. Qué gusto estar aquí contigo, qué honor. Y pues queríamos empezar directo al grano, ¿verdad? Preguntarte, Juanito, ¿cómo fue tu llamado? ¿Cómo fue que el Señor te conoció? Vámonos desde un principio, ¿no? Realmente que nos platiques sobre tu primera experiencia personal con Cristo y cómo fue el proceso para llegar a este llamado. Bueno, evidentemente esa pregunta abarca prácticamente mis 26 años. Que yo recuerdo un primer encuentro, evidentemente, pues es desde niño, ¿no? Gracias a Dios. Pues nací en una familia muy católica, diría yo, con unos padres formidables que siempre a mí y a mis hermanos nos han enseñado que es la prioridad, ¿no? Así como dice el Evangelio, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Y realmente ha sido así en mi vida, y eso lo agradezco infinitamente, que siempre mi papá, me acuerdo de las mañanas, siempre nos decía, hijo, ¿ya pensaste en Dios antes de hacer otra actividad, ¿no? Entonces desde niños siempre estábamos, yo y mis hermanos y yo, sobre esto, sobre tener a Dios en el centro de nuestras vidas. Pero un primer encuentro fuerte, yo creo que fue, diría yo, que ahorita se me viene a la mente mi primera comunión. Recuerdo las catequesis del Buen Pastor, está yendo ahí todos los años que conllevaba para recibir la primera comunión, y me acuerdo muy bien pues la primera confesión que hice cuando era niño, tenía más o menos 7 años, y muy bien me acuerdo el momento de recibir a nuestro Señor de rodillas en la Eucaristía, ¿no? Y realmente ahorita me cae en 20 que en relación a mi nombre, Juan Francisco del Santísimo Sacramento, realmente mi conversión, mi caminar ha sido un enamorarme cada día más de este tesoro escondido, por así llamarle, tan hermoso, tan incomprensible por tantas personas actualmente dentro y fuera de la iglesia, que es el tesoro de la Eucaristía, ¿no? Que es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros, el Emmanuel,
Y pues ese fue mi primer encuentro que yo tengo como en memoria, mi primera comunión. Como les decía, pues crecí en una familia católica, estudié en una escuela católica y lamentablemente pues el pasar de los años uno va creciendo y también pues caes en la vida de pecado. No es que yo haya sido una mala persona en sentido de andar metido en, no sé, en la droga o cosas de mayor malicia, por así llamarle, pero sí estaba involucrado en el mundo, ¿no? Con sus vanidades. Después, cuando me hice monje, me di cuenta que pues yo en cierto modo sí vivía una vida como doble. De sí, viva Cristo Rey entre semana, pero venía el fin de semana, venía al antro y pues a la fiesta, a tomar. Y yo no lo veía mal, ¿no? Porque nadie me lo decía que estuviera mal, al contrario, hasta me llegaron a decir, ve a dar ejemplo al antro y pues ahorita caigo en cuenta que yo no puedo vivir una doble vida. Por un lado es como si fuera monje entre semana y el fin de semana me quito el hábito y me voy de parranda a un antro, pues sería una incongruencia, ¿no? Y pues un católico no está llamado a eso, está llamado a la santidad de vida, que es nuestro fin, el cielo, ¿no? Entonces, pues en este caminar en una escuela católica, evidentemente sí buscaba al Señor, tenía apostolado, pertenecía a un movimiento, estaba involucrado, me gustaba el apostolado, iba a retiros, pero siempre con esta doble perspectiva, ¿no? De un lado, sí el apostolado, pero sin dejar el pecado mortal, ¿no? Y evidentemente vivir en pecado mortal y en gracia, pues no está bien, o sea, el pecado mortal no es una opción. La vida de gracia sí, y debe de ser permanente. Evidentemente somos débiles, podemos caer, pero siempre, primero vivir en vida de gracia y en la medida de lo posible, con la gracia de Dios, no caer en el pecado mortal. Pero el pecado mortal, en cierto modo, yo le daba una opción. Yo lo hacía como que, bueno, pues me confieso después, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Entonces, pues en este caminar, en esta familia tan hermosa que parte de la vocación yo se la debo a mis abuelos, paternos y maternos, y después a mis padres que siempre han sido un pilar, mi papá como cabeza, mi mamá como ese corazón amoroso que lo tiene y siempre nos han amado profundamente en el Señor. Y no solo a nosotros, se han vuelto casi muchas personas se han acercado a la casa como un refugio del Señor, y yo he visto ese amor que no se queda cuando uno experimenta el amor de Dios. Yo lo veo en mis padres, no te lo quedas a ti solo, sino que se emana y como se expande amar a los demás, ¿no? Entonces eso siempre lo aprendí en casa. Evidentemente cuando yo pues crecí en este ambiente tan hermoso de padres unidos, vida de oración, verlos ir a misiones desde niños, toda la vida fuimos en familia misionera, siempre un ambiente católico, ¿no? Gracias a Dios, teniéndolo en el centro, pero para llegar a la vocación, evidentemente, pues yo no quería esto, ¿no? Fue lo último que yo hubiera pensado. Evidentemente, pues teniendo el testimonio en casa, pues es lo que te atrae, ¿no? Es lo que dices, pues yo quiero lo mismo, ¿no? Yo quería casarme, tener más de 10 hijos y que mis hijos buscaran la santidad, ¿no? Porque la oración de mis padres es y siempre ha sido que lo amemos y lo sirvamos al Señor. Esa es la oración de mis padres y creo que se está cumpliendo. Evidentemente me queda mucho por caminar, pero en mis hermanos también lo veo, ya en sus nietos, y que eso se puede y es real. Cuando uno pide, Dios da, y cuando uno pide con fe, aún más. Entonces, en este caminar, pues yo quería casarme, y terminando la preparatoria, decidí dar un año de mi vida de colaborador en un apostolado que tiene el Reino Christi. Un año formidable, hice muy buenas amistades, aunque ya no los veo porque vivo ya una vida monástica, pero los tengo muy presentes en el corazón y en mis oraciones, gracias a Dios, y muchas amistades sacerdotales igual, que aprecio, y algunos han venido a visitar, gracias a Dios. Y en ese año de colaborador, pues yo, ahorita que recuerdo desde niño, mi madre siempre me decía cuando comulgaba en el oído, hijo, pregúntale qué quiere Dios de tu vida, ¿no? Y esa es una pregunta, creo que fundamental en la vida de todo joven, que actualmente no se les hace y no se les dice que tienen que hacerla, porque
Me acuerdo que en la prepa te dicen, ¿y qué vas a estudiar? ¿Qué profesión? Y no, eso no es lo principal. Lo principal es qué quiere Dios de tu vida. Y lo que Dios va a querer es lo mejor para tu vida, porque es el camino de santidad para alcanzar el cielo y para tu eterna felicidad aquí y en la vida eterna. Evidentemente aquí con la cruz, que es necesaria y hay que cargarla, pero en la vocación personal a la cual a Dios te tiene preparado, es la primera decisión que tienes que tomar. Pero ¿cómo lo vas a saber si no te atreves a preguntarle al Señor? Nos atrevemos a hacer 1001 cosas y hasta pecaminosas, pero ¿por qué no atrevernos a hacer esa pregunta fundamental? Decirle, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Y esa fue la pregunta que me resonó nuevamente en el corazón cuando di este año de colaborador. Evidentemente yo pensaba que mi año de colaborador era un año como para agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado y ya, se acabó, con permiso, yo sigo mi vida normal, me voy a casar algún día, pero no. En ese año pues le estuve preguntando eso, ¿no? No sé si voy bien o sí. Excelente. Entonces, al preguntarle esto al Señor, ¿no? ¿Qué quieres de mi vida? Lo tengo que decir porque fue parte de mi vida, tenía novia en ese entonces. Y yo no es que odiara a mi novia en ese momento, no, para nada, simplemente yo sabía que lo primero es Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y las cosas también se refiere a personas, familia, amigos, todo, porque Él es lo principal y debe de ser. Entonces, al tomar esta decisión de irme de colaborador, tenía novia, yo le preguntaba al Señor, ¿qué quieres de mi vida? Porque dije, estoy viviendo con sacerdotes, estoy viviendo una vida más espiritual, misa diaria, adoración, rosario, apostolado, pues evidentemente había como mayor disposición y mayor gracia para ver la voluntad de Dios, ¿no? Y fui a Querétaro, ahí es donde me tocó en ese destino estar en Reino Jóvenes, como se les dice, y en la Náhuac de Querétaro. Fue una experiencia muy, muy hermosa, llena de muchas bendiciones que pues me enseñaron bastantes cosas, a madurar y a crecer, tanto humanamente como espiritualmente. Y pues terminando ese año también terminé con la novia. Durante ese año el Señor pues me dijo, vuélvete a tu casa, no me dijo métete a la Legión con el Reino Christi o vete de diocesano, me dijo vete a tu casa. Entonces pues yo dije perfecto, ya aquí ya vocación discernida, yo ya le hice la pregunta al Señor, no me hablen más de vocación, no me hablen más de discernimientos, yo algún día me casaré y pues voy a estudiar lo que quiero, ¿no? Pero terminando este año, como les dice, un año extraordinario, evidentemente volver a casa, pues un golpe, ¿no? O sea, empezar de colaborador, terminar con la novia, salir de colaborador. En agosto entraba de ese año, si no me equivoco era 2020, 2019, 2020, no recuerdo, más o menos por ahí. Había mucho cambio en volver a entrar a la sociedad después de estar de colaborador, porque yo me había propuesto de que de colaborador no iba a andar con esa vida doble de fiesta y colaborador, porque le dije, si vine a entregar mi vida a Cristo un año, lo voy a hacer como debe de ser, no con una vida doble, a medias, ¿no? Y si uno entrega su vida hay que hacerla bien, con la gracia de Dios, evidentemente. Entonces decido, pues bueno, termina el año colaborador, en agosto yo entraba a la universidad a estudiar ingeniería civil. Y en ese verano, aquí mismo en este lugar que se llama Tierra de María, es todo este complejo. Este lugar se llama Santuario del Inmaculado Corazón de María, que es el corazón de Tierra de María. Y pues mi prima, un año mayor que yo, si no me equivoco, decide entrar con la rama femenina, las hijas del Inmaculado Corazón de María. Y pues evidentemente como buena familia católica ahí vamos todos de montón como somos los Navarro, a acompañarla. No estaba este santuario, me acuerdo que todavía era obra gris. Sí estaban, creo que las cúpulas en su construcción, ¿no? Antes era en otro lugar que se llama Casa Betania, cerquita de aquí. Y pues yo no venía con inquietud vocacional ni con preguntas de nada. Yo dije, voy a acompañar a mi prima y que Dios la bendiga, ¿no? Y yo la verdad me acuerdo que le dije a mi mamá y pues
por bocón, el Señor me terminó, suena mal callándome la boca, ¿no? Pero pues así fue, por así decirlo, como un sanpablazo. Yo dije, si Dios me llama a la vida sacerdotal, este sería el último lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un montón de calor. ¿Por qué? Porque está lleno de bichos. Y no, yo soy más fresa y era. Y pues no quería, por el clima y por el calor no nos llevamos mucho. Pero bueno, ya después el Señor me llamó para acá y hay que hacer su voluntad. Entonces regreso a mi casa yo sin cuestionarme nada, ¿no? Sin nada de nada, literalmente yo pensé que todo estaba conforme yo lo quería, no como conforme Dios lo quería y nuestra Madre Santa. Y una semana antes de entrar a la universidad, pues el Señor me llama, ¿no? Y realmente fue un momento de oración muy fuerte. En familia estábamos orando y pues cuando Dios llama es algo que no puedes negarlo en el corazón, no es una forma explicable, es algo fuerte, Sobrenatural, ¿no? Sobrenatural, porque bien dice, es un llamado, ¿no? Uno no elige ese sacerdote, ¿no? O sea, Dios te llama y te elige, así como eligió a los apóstoles, hace lo mismo con cada vocación a la cual estemos llamados, sea matrimonial, sea vida consagrada, sea una vida de soltero. Y pues el llamado es fuerte, evidentemente al inicio, y dije, bueno, Dios me está llamando a entregarme con más fuerza, con mis papás, así como ellos que se entregan, que tienen vida apostólica y a veces vida matrimonial, que sí compagina, ¿no? Esas eran mis ideas. Porque yo le decía, Señor, ¿quién te entiende? O sea, toda una vida preguntándote, todo un año preguntándote, y cuando voy a entrar a la carrera una semana antes, me dices que me quieres todo para ti. Yo decía en mi interior, lamentablemente, pues por eso tienes pocos amigos, ¿no? Evidentemente no, pero son esas luchas, por lo expreso, porque uno es una lucha consigo mismo y que Dios respeta y que Dios va moldeando en el alma del que es llamado para llamarlo hacia sí, vaya la redundancia, para que vaya a donde Él quiere, ¿no? Entonces, evidentemente, como estaba una semana, entré a la carrera, dije, no voy a decir, ¿sabes qué, Señor? No. Le dije, bueno, vamos a discernirlo. Lo hablé con mi director espiritual, que es fundamental en el discernimiento de una vocación. Uno no discierne nomás así nomás. No es cambiarte de ropa, no, es algo serio, que implica vida de oración, implica más ir a la Santa Misa, más adoración y tener un director espiritual, principalmente sacerdote, ¿no? Y alguien que conozca de esto, ¿no? Puede ser tu confesor, diría yo también, ¿no? También puede ser tu confesor frecuente en ese sentido, porque te conoce, sabe de qué careces y te puede ayudar a discernir más la vocación. Y al estar ahí en la universidad, pues yo evidentemente pues no estaba consagrado ni era sacerdote, entonces tampoco no significaba que no podía buscar a alguna niña que me gustara para salir y ser novios, ¿no? Yo dije, a ver, tengo que discernir bien, intentar por el lado del matrimonio y ver qué Dios me va diciendo, si es verdad lo que me está pidiendo, ¿no? Y recuerdo que pues el demonio también se encargó de poner como en bandeja de oro la parte del matrimonio. La verdad, en mi vida había conocido como esas niñas que uno siempre buscaba, claro, que estén bonitas, pero que tengan a Dios en su corazón, porque yo sabía que si no ama a Dios la mujer de tu vida, si no sirve al Señor, no te va a amar a ti en verdad, porque primero es el amor a Dios y por ende al futuro esposo o esposa, ¿no? Entonces, pues se me presentaron niñas muy buenas, muy bonitas, que dije, Señor, ¿eres tú? ¿O qué me quieres decir con esta prueba, no? Evidentemente dije, bueno, voy a intentar salir, no estoy pecando, simplemente salir a comer, conversar como cualquier joven lo puede hacer, que no esté comprometido en una vida consagrada, como ya lo estoy. Y me acuerdo que no podía compartirles mi vida, pues uno empieza a conocerse, no podía expresarles nada. Yo al contrario escuchaba una voz interior que me decía, ¿qué haces aquí? No estás hecho para esto, estás hecho para algo más grande. Estás perdiendo el tiempo.
y que es algo bueno, ¿no? Y yo decía, bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? Entonces, ese semestre realmente fue difícil, ¿no? Porque era como empezar a renunciar a todo aquello que yo amaba. Porque Dios no solo nos pide renunciar al mal, que eso no es opción. El mal hay que renunciar, el pecado hay que renunciarlo. O sea, no solo a la cuaresma o no solo de vez en cuando, no. El decir, el pecado mortal no debe de existir en mi vida. El venial, evidentemente, tampoco, pero por nuestra debilidad caemos y para eso está la confesión. Si caigo en el pecado mortal, evidentemente está la gracia de confesarme y levantarme y seguir caminando, pero no es una opción en mi vida el pecado mortal. La vida de gracia tiene que ser la única opción en mi vida. Entonces, en este semestre de la universidad me acuerdo que pues, no podía estar ahí, empezaban estas renuncias que les decía a lo que más amaba, ¿no? Empezaba a ver de que, bueno, pues tengo que renunciar a las amistades, tengo realmente, y lo sigo teniendo, amigos formidables en Guadalajara, que los quiero muchísimo y gracias a Dios han venido, pero a eso tenía que renunciar. También tenía que renunciar, en ese momento tenía una moto, me gustaba la moto y a eso también tenía que renunciar. Me acuerdo que mi mamá me lo decía, hasta la moto tienes que dejar, hijo, ¿no? Entonces, pues, no es que era muy bueno, pero ahí la hacíamos como podía, pero me gustaba, ¿no? Todo lo que, los deportes extremos me encantaban, y pues tenía que dejar todo eso. Y lo que más, pues obviamente en el corazón era, pues, la familia y tus planes, ¿no? De renunciar a la vida matrimonial, renunciar a todos tus deseos, planes, carreras, sueños, ¿no? Pero algo que sí siempre tenía claro desde antes de la vocación es que mi meta es el cielo. Eso sí siempre lo tuve claro, gracias a Dios. Si alguien me preguntaba, ¿cuál es tu meta? El cielo, porque lo demás son medios. Lo importante es el fin, principalmente, ¿no? Con buenos medios, como la vocación, la vida de oración, como ya hemos dicho. Entonces, en la universidad, como les decía, estas renuncias, que al principio lo veía como meramente negativo, como algo difícil, que sí lo es, pero lo veía como que imposible, y no, con la gracia de Dios se puede, pues fui poco a poco aceptando y purificando estas. Y evidentemente fácil no fue, ¿no? Fue un combate de subida y bajadas duras, hasta pecado mortal, y levantarme y sabiendo que Dios ya me estaba llamando. ¿Por qué? Porque el demonio no descansa, ¿no? Entonces uno no puede descansar. Y es una lucha, y más afuera en otro sentido, ¿no? Es diferente la lucha dentro de un monasterio que fuera un monasterio, porque siempre hay lucha. Y dentro de este semestre, pues llegó un día en que yo ya no podía más, ¿no? Dije, Señor, contigo no se puede, contigo tú ganas. Al final, si Dios, mis padres siempre me han enseñado a hacer su voluntad, pues, y a buscar lo que Dios quería, pues dije, Señor, pues soy todo tuyo. Fue después me acuerdo que en clase de química, pues salí en la tarde, estudiaba esos días en la tarde en la universidad, y yo iba llorando, ¿no? Como un mar de lágrimas manejando, y llegué a mi casa y diciéndole a mis papás, ya no puedo más, hay que orar. Nos pusimos a orar, y otra vez en la oración, pues esa voz fuerte en el corazón que reclamaba seguirle a Él de una manera más radical. Y recuerdo muy fuerte como escuchar en mi corazón, escuchar así, pocos me dicen que sí, tú me quieres decir que no. Y se me venía mucho a la mente el Evangelio del joven rico. A mí ese Evangelio es el que más me identifico en mi vocación personal hacia la vida monástica y hacia Dios mediante algún día hacia el sacerdocio, que estoy en formación para algún día hacerlo si Dios lo quiere. Y me acuerdo que el joven rico, yo me veía, me acuerdo en ese momento, como en la iglesia, casado con muchos hijos, y escuchar al sacerdote leer el Evangelio del joven rico, y mi corazón así como el joven rico, ¿no? Y se fue triste, y se quedó con los bienes, en vez de vende, deja todo y sígueme, ¿no? Entonces yo dije, Señor, yo no quiero ser como el joven rico, porque yo era como un joven rico. Económicamente nunca me hizo falta nada. Tenía hasta carro, moto, tuve noviazgo, muy buenas amistades, una familia extraordinaria,
no tenía para quejarme de nada, ¿no? O sea, no había motivo de queja en mi vida, pero el Señor quería una entrega más radical, más profunda y seguirlo de más cerca, ¿no? Que a eso nos llama en la vida consagrada, a estar más cerca con Él. Y me recuerdo ahorita que en ese proceso del semestre, es bueno mencionarlo, que cuando estaba en ese discernimiento, que fue un ir y venir, toda una lucha, una amiga de mi mamá le dijo: Leti, ¿te acuerdas cuando quedaste embarazada de Juanfran? Estábamos en la casa de tu hermana y dijiste: me voy a hacer la prueba del embarazo. Te hiciste la prueba, salió positivo y dijiste: si es varón, lo entrego al Señor para que sea el sacerdote de la casa, ¿no? Y lo impresionante es que esta amiga de mi mamá no sabía que yo estaba en un discernimiento vocacional. Mi mamá no se lo había dicho a nadie. Yo les pedí mucha prudencia, porque es algo delicado, no es así como cualquier noticia el estar discerniendo una vocación. Evidentemente después lo dije, pero al inicio dije: espérenme, o sea, esto hay que digerirlo, no es tan fácil así de la nada avisarlo a los cuatro vientos, ¿no? Y sobre todo porque yo quería que se confirmara la vocación, que sí venía de Dios, que eso es importante, con el director espiritual y todo lo que mencioné. Y yo al principio le echaba la culpa a mi mamá, le decía: mamá, es tu culpa que Dios me está llamando a esta vida. Ahorita se lo agradezco infinitamente. Después le hice una carta pidiéndole perdón si la ofendí o algo con ese gesto mío, y ahorita se lo agradezco profundamente el haberme entregado al Señor y a nuestra Madre Santa, que es en las mejores manos que me pudieron haber entregado, ¿no? Entonces, ese momento que les decía fuerte, que otra vez como una segunda confirmación, el Señor me dice, pues, y yo le dije que sí, que lo quiero seguir, y pues le dije: ¿y dónde, Señor? ¿Dónde me quieres, no? Yo quería a los legionarios de Cristo, pero al final yo no estaba cerrado a nada. Le dije: Señor, ¿dónde me quieres? No donde yo quiero, sino dónde mejor te puedo servir. ¿Dónde es donde tienes pensado que yo te sirva mejor, ¿no? Porque al final cualquier instituto, cualquier congregación es un medio para la santificación en la vocación personal, ¿no? Hay muchos carismas dentro de la iglesia, muchas comunidades, ¿no? Entonces, como llegué aquí en este lugar propiamente después de ese discernimiento, me acuerdo que vi en los días que nos dan de visitar a la familia, mi prima María José fue a ver a la familia y me regaló una reliquia creo que es de segundo grado, de San Francisco Marto, uno de los pastorcitos de Fátima que están ahí en los íconos, que se le apareció la Virgen de Fátima. Y yo la verdad pues no era muy devoto de él, pero dije: bueno, pues, me llamo Juan Francisco, un santo más para mi vida, qué bueno, ¿no? Yo no conocía ni su vida, sabía que era pastorcito de Fátima nomás, pero no había leído nada sobre su vida. Y pues evidentemente nada es coincidencia, ¿no? La providencia de Dios es el que nos va llevando y Él hace las cosas por algo, porque quiere nuestro bien y quiere que nos salvemos y lleguemos al pleno conocimiento de la verdad y en la plenitud de nuestra vida, ¿no? Evidentemente plenitud solo es en el cielo, pero aquí ir en camino allá, vivir esa vida. Últimamente, bueno, ahorita yo creo que me está resonando un poco el hecho de muchos santos que decían, ¿no? Que en esta vida, por más que busquemos ser felices, buscándole donde busquemos, hay un plan divino, que justo lo estamos platicando, y hay un llamado para cada persona en cada vocación, ¿no? Pero digo, mucha gente puede pensar de que, es que es más fácil para ellos, o o sea, pueden considerar ese tipo de cosas, ¿no? De que dicen, no, pues, o sea, yo considero que la plenitud más grande que podemos alcanzar aquí es recibiendo, como dices, la Eucaristía, ¿no? O sea, es el momento más cercano que podemos tener al cielo, estando aquí en la tierra, recibiendo a Jesús Eucaristía. Pero tú, ¿cómo vives este combate espiritual en tu monacato ahorita? Digo, ahorita seguimos platicando de tu llamado como tal, pero en tu monacato, ¿cómo has sentido este combate espiritual? ¿Cómo lo combates? ¿Con qué sacramentos? O sea, realmente, porque hay tantos medios de defensa y tantos medios de refugiarse en el Señor, que puede, por ejemplo, a nuestros devotos ayudar a estar un poquito más cerca en el combate. El que quiere seguir a Cristo, dice primeramente: niéguese a sí mismo y después cargue su cruz y sígame, ¿no? El primer punto para poder vivir bien la vida de
del cristiano, la vida del católico es tener bien claro el fin, que es el cielo, teniendo un director espiritual que te ayude a discernir qué medios tienes que utilizar para santificarte, ¿no? Hay muchos medios, la vida de oración, eso es básico, el ayuno, la penitencia, la vida sacramental, que es fundamental. Y en este negarse a sí mismo, el monje, en mi vida particular aquí como monje, es un combate de todos los días, ¿no? El demonio no descansa y uno no puede descansar. Entonces, morir a ti mismo cada día, porque siempre regresa el amor propio, el yo, y es ir poco a poco como decantando todo ese mal para que solo sea Cristo, como dice San Pablo. Ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí, y que sea como todos los santos, ¿no? Que es la transformación en Cristo, y principalmente en la vida sacerdotal es ser el mismo Cristo, in persona Christi, como se dice en latín, ¿no? Y el monje está llamado a crucificarse con Cristo todos los días, a mortificarse todos los días por Cristo. Y es esa vida oculta, que son como esas raíces de los árboles que le dan vida a la iglesia. Y en ese combatir, pues evidentemente están los logismoi, que se le dice en griego, los padres del desierto, son los malos pensamientos, ¿no? Si no me equivoco, el término correcto es la pateia, es buscar la paz del corazón y de tu ser, no esa paz que presenta el mundo con esas prácticas de yoga y nueva era, no, es en Dios, es en Cristo, ¿no? Y es ir muriendo a ti mismo para que cada vez sea más Cristo en ti. Y es cuando uno vive en gracia, uno se va cristificando, se va deificando. Y el combate espiritual, el primer lugar donde uno, cuando está en combate, es importante discernir si hay desolación, hay de consolación, ¿no? Si estoy en un momento de desolación, como dice San Ignacio, no hay que cambiar de rumbo, hay que mantenerse firmes, abrazados con la cruz de Cristo, dejar que pase la tormenta, y una vez que ya pase la tormenta, ya puedas ver a dónde seguir, bueno, ya tomas una decisión. En momentos de prueba, en momentos de desolación, en momentos duros, que los hay, momentos de noches oscuras en el alma, como dice San Juan de la Cruz, noches de espíritu, noches del sentido que van a suceder porque son necesarias. La desolación es necesaria, dice Monseñor Luis María Martínez en su libro de la vida espiritual, lo recomiendo mucho, fue el último director espiritual de Concepción Cabrera, la beata mexicana, y él dice, si las desolaciones no existieran, deberíamos inventarlas porque son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Es cuando uno más crece porque tu confianza, en gracia evidentemente, tu confianza la depositas en Dios. No son tus fuerzas, es Cristo el que te da la gracia con Él de llevar este caminar. Y evidentemente, si no me equivoco, dice San Alfonso María de Ligorio, el que reza se salva, el que no reza se condena. O sea, fundamental es la vida de oración, es el agua que riega esa plantita, por así decirle, que es tu alma, ¿no? Todos los días hay que orar, el Santo Rosario, en nuestro caso el oficio divino, que es la liturgia de las horas, que rezamos 7 veces al día, en diferentes horas, ¿no? Que va marcando la liturgia. También la vida del trabajo es una oración, ¿no? El monje ora y trabaja, ¿no? Como dice San Benito. Ora y labora, exactamente. Entonces uno va viviendo esa vida de oración y de trabajo, ¿no? Constantemente es un equilibrio que es necesario. No somos ángeles, somos hombres de carne y huesos, pero que tenemos un alma que hay que nutrir y un cuerpo que hay que alimentar y un cuerpo que también tiene que descansar, ¿no? Entonces es todo un itinerario muy simple, pero que el demonio evidentemente, cuando uno entra, sobre todo en la vida monástica, a mí me pasó que como que afila todas esas tentaciones, todas esas luchas, porque el mundo y la carne pues ya se fue, o sea, ya estás fuera del mundo al vivir. El monje se aparta del mundo, vives fuera de la ciudad, pues evidentemente no están las tentaciones del mundo, aunque a veces uno sale por algún motivo, pero vives más tiempo aquí, evidentemente, porque ese es tu hogar, ¿no? Y es como ese logismo y esos malos pensamientos, pues evidentemente que es una lucha diaria, pues con la
con la vida de oración, con la adoración al Santísimo, con la vida sacramental, ¿no? Que la Eucaristía es la que te da vida, por eso todas las mañanas en la Santa Misa recibir a Cristo es el que te da la fuerza para vivir cada día, porque la vida del cristiano es un martirio cotidiano. Todos los días es un martirio de morir, también de aguantar, también de sufrir y de cargar una cruz que es necesaria y fundamental. Vivimos un mundo muy hedonista, un mundo donde se busca más el sentimiento, y no se trata de eso, la fe. La fe no es un sentimiento, el amor no es un sentimiento. El amor es Dios, sí, Dios es amor, pero Él manifestó. ¿Dónde es donde más Cristo manifestó su amor? En la cruz. En la cruz. Entonces, cuando Dios te marca con la cruz, te enseña a cargar la cruz, lo que está haciendo es manifestarte su amor. Y quiere que la cargues con Él, no solo. Entonces, en el combate espiritual, pues las herramientas básicas, ¿no? Vida sacramental, Eucaristía, confesarse una vez al mes o cada 15 días, recomiendo. El Santo Rosario es nuestra arma, como ese cordón umbilical que nos une con nuestra Madre. También el ayuno es bueno, evidentemente con prudencia, con tu director espiritual. La Santísima Virgen lo ha pedido en Fátima, oración, ayuno, penitencia para la salvación de las almas y también para tu santificación. Es necesario porque hay que mortificar el cuerpo, sí, pero con prudencia. Tú ves la vida de los santos y todos hicieron penitencia, todos hicieron oración. Pero ¿cuál es la mayor penitencia? Vuelvo a lo mismo del inicio. El negarse a sí mismo es no hacer tu voluntad. Porque de nada me sirve hacer 1000 horas de ayuno si no obedezco a mi director espiritual o busco hacer mi voluntad. Primeramente es hacer la voluntad de Dios. En vida de oración uno va viendo la voluntad de Dios, también tu director espiritual que te va ayudando a caminar. Y con tu director espiritual él te va diciendo, bueno, si haces ayuno en esta medida, no hagas esto, si haces esto, porque no es hacer tu voluntad, es negarte constantemente buscando hacer siempre la voluntad de Dios, que es el ejemplo que nos dio Cristo. Y en el huerto de los olivos es evidente que se haga la voluntad del Padre, no mi voluntad, ¿no? Bueno, ahorita volvemos entonces a la pregunta inicial que fue: ¿cómo fue que llegaste a el llamado vocacional de ahorita estar como monje y, pues, si Dios quiere, próximamente sacerdote? Así es. Bueno, como les decía, tuve esa gracia de la reliquia que mi prima me regaló. Yo lo vi como un gesto de Dios, evidentemente. Yo ya estaba con la decisión de irme a un lugar, pero como les decía al inicio, yo no quería aquí. Yo no quería este lugar por el calor, eran cosas humanas al final de cuentas que a veces ponemos como que cosas que no son tan difíciles o complicadas, muy elevadas, como si fuera imposible. Y claro que no, nada es imposible para Dios, y Él con la gracia es el que nos va llevando y nos da la gracia de acompañarle. Y también hay que sufrir en esta vida algo por Cristo. O sea, hay que sufrir, hay que acompañarlo en la cruz desde las pequeñeces de todos los días, ¿no? Como el calor y los bichos que están y pues no se van a ir, ¿no? O sea, no se van a ir, pero lo puedo ofrecer por la salvación de las almas. Y entonces, pues bueno, yo dije a la familia, porque me decían, ve al monasterio. Yo, bueno, voy a ir para que ya me dejen de fastidiar. Voy 10 días ajá, exactamente, así como espada de madera, ¿no? Que no te mata, pero cómo duele y cómo fastidia. Entonces, pues ya decidí venir. Yo no conocía cuándo era la fiesta de los pastorcitos de Fátima. Aquí en el instituto la celebramos como fiesta por ser patronos del instituto, por ser Fátima nuestra espiritualidad. Pues por ende los pastorcitos de Fátima son parte de la espiritualidad y de nuestros santos patronos, ¿no? Por eso se celebra como fiesta y se celebra el 20 de febrero, ¿no? Yo llegamos, me acuerdo, con la familia, porque la hermana de mi prima, que es monja, ahorita ya no es monja, ya está casada, pero iba a entrar también como... discernimiento, ¿no? No, iba a entrar como novicia, ya como novicia, ya era postulante. Y dije, pues bueno, aprovecho a la ida con toda la familia y yo de paso me quedo, ¿no? Entonces yo no sabía que el 20 de febrero era Día de los Pastorcitos de Fátima, bueno, especialmente de San Francisco y Santa Jacinta Marto, ¿no? Porque la hermana de Lucía todavía no está canonizada.
Entonces, llegué un 19 de febrero a Mérida. Yo pensé que ese mismo día veníamos a Campeche y no. Dijeron que nos quedábamos una noche y llegamos el 20, ¿no? Y yo no sabía que era el 20 de febrero. Entonces, pues venimos de Mérida, llego y recuerdo que el padre Jorge, llegandito, le dije, padre, mucho gusto, soy Juan Francisco. Y me dijo, como San Francisco Marto, ¿no? Y yo, ¿qué está pasando aquí? Le dije, San Francisco Marco, la reliquia, lo que me dice el padre, 20 de febrero. Y decía, creo que el Señor me quiere decir algo, ¿no? O sea, nada es coincidencia en nuestra vida. Pueden ser pequeñeces, pero Dios se manifiesta desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más extraordinarias, porque Dios no deja de manifestarnos su amor. Hasta con la creación misma, ¿no? Uno ve la belleza y el amor de Dios que refleja su amor hacia nosotros, ¿no? Entonces, ya estando aquí en el monasterio 10 días, pues como que esas preguntas que durante muchos años que Dios como que en el camino te va, dice y dice, ¿no? Pero que no entiendes por qué o no entiendes por qué Dios me dice esto en un momento de mi vida y como que no lo entiendes, pues aquí fue como después de un momento de mucha oscuridad, como que esa neblina se disipó y Dios me mostró que pues este era mi lugar, ¿no? Tengo ya 5 años. Algo que me gustó mucho de esta vida monástica, evidentemente, bueno, antes de eso yo vine aquí por Dios, o sea, estoy por Dios, no por nadie más, pero evidentemente el ejemplo del sacerdocio, de los hermanos, claro que ayudan a tomar una decisión, porque no vas a entrar a cualquier lugar, ¿no? Y es importante dar ejemplo, no para el qué dirán, sino sobre todo vivir en cara a Dios, pero evidentemente eso arrastra, el ejemplo arrastra a los demás, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa vida que tenemos, que somos monjes contemplativos con apostolado a cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre semana llevamos una vida monástica de oración, silencio, trabajo, también vida comunitaria, recreación. Y el fin de semana, viernes, sábado y domingo, hay unas horas de apostolado, ¿no? Entonces somos contemplativos, pero esa contemplación, digamos que se puede ver el fruto o emana hacia la vida activa del fin de semana, ¿no? De la comunidad y hacia los laicos que pertenecen a este instituto, que es la tercera orden de San Pío de Pietrelcina, ¿no? Que es la tercera, es el santo patrono del instituto, pero de los laicos es el principal, ¿no? El San Pío de Pietrelcina, ¿no? Por algo también tenemos su cordón, ¿no? El cordón franciscano que está por aquí. Que tenemos 3 votos y hacemos un cuarto voto que es propio del instituto, obediencia, castidad y pobreza, y un cuarto voto que es al Inmaculado Corazón de María, que es reparación, filiación y servicio al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Por ser espiritualidad de Fátima que nos llama a reparar su Inmaculado Corazón, evidentemente con nuestra vida diaria, con la vida de oración, pero también haciéndolo de los primeros 5 sábados del mes, ¿no? Que la Virgen en Fátima lo pide. Y ya, pues así fue como llegué aquí y pues estoy en formación, estoy estudiando ahorita filosofía, que son unos años, luego sigue la teología y luego algún día, con la gracia de Dios, el sacerdocio, ¿no? Entonces no dejo de ser monje, pero sumándole el sacerdocio, ¿no? Y pues sí, así es como el Señor me llamó. No sé si te acuerdas de chiquito, yo tengo este recuerdo así palpable de María José. Estamos, me acuerdo que en casa de los abuelitos, estamos en Navidad y estamos sentados todos los chiquillos platicando. Esa misma noche mi tío Juan Carlos nos asustó diciendo que era Santa Claus, él, no sé si te acuerdas. Pero bueno, recuerdos ahí vagos, ¿no? Pero estábamos sentados platicando ya después de los regalos y creo que Sofi preguntó, ¿qué quieren ser de grandes? A ver, tú primero. Y ya salió Yanel, yo quiero ser bailarina. María José dijo, yo me quiero casar con Jesús. Y tú dijiste que querías ser papa. No, no sabía lo que decía. Pero ve, o sea, desde chiquito pues tal vez tenías algo en el corazón, ¿no? O sea... Sí. Tal vez puede ser, no sé. Pero bueno, a mí yo lo recuerdo como si fuera ayer, de verdad. Y son de los pocos recuerdos que tengo de chiquito. Claro. Que hoy te veo y te admiro mucho, Juan, que
que tu fiat, tu sí al Señor, porque no es cualquier cosa como lo dices de un día para otro. Mucha gente dice que, nomás tomó la decisión de así, ya se fue. No, pues es abandonar toda una vida que tal vez el mundo te ofrecía para lo que Dios te tenía planeado, pues que es mucho mayor, ¿no? Como lo dices. Pero no sé si te recordabas de ese momento. Te quería recordar porque creo que pues ibas a hacer mucho bien y ya lo estás haciendo, ¿no? A mí me das mucho el ejemplo, el convivirte ahorita aquí en el monasterio y ver cómo hacen la liturgia de las horas, la Santa Misa, el respeto que se tienen entre ustedes, la disciplina que tienen todos. Creo que ese ejemplo, como dices, arrastra a querer uno siempre ser mejor. De niño, de ser papa, o sea, sí me acuerdo haberlo dicho de niño, ¿no? Evidentemente, pues era un niño y no sabía ni lo que decía, pero sí, en el fondo siempre ha habido como que de mis amigos, he sido como que el más cercano a las cosas de Dios, hasta por eso me decían Juanito, ¿no? Como el bueno, según yo, pero sí siempre ha habido una como mayor cercanía hacia las cosas de Dios. Y esa renuncia que hablábamos, que al principio parece toda negativa, ¿no? Parece ser negativa, pero es un regalo. Cuando es lo tuyo, o sea, tú le das como los 5 panes y 2 peces al Señor, y Él en abundancia, y no solo a ti, sino a tu entorno, a la familia, a las amistades, a las personas que te tocan conversar aquí en el santuario cuando viene el fin de semana. Evidentemente todo para la gloria de Dios, pero si el que está llamado a la vida consagrada en cualquier instituto o como diocesano, lo que Dios da al otro es inigualable y es imposible poder devolverle todo lo que Dios nos da. Y más que una renuncia, sí renuncias, pero recibes mucho más a cambio, ¿no? Y sobre todo vivir de Dios, vivir para Dios, es una doxología constante, por Cristo, con Él y en Él constantemente. Y más en la Santa Misa, ¿no? Que es el centro de nuestra vida, lo dicen nuestras constituciones. El centro del Apóstol Inmaculado Corazón de María es la Santa Misa. Vivir en una acción de gracias y una preparación hacia la Santa Misa, que es el santo sacrificio de Cristo. Y que son mis momentos de cielo, son mis momentos donde más es como que se detiene el tiempo y como quisiera que no se acabara, pero yo sé que algún día no se va a acabar en la eternidad de estar totalmente sumergido en Dios y que ya lo puedes vivir ahora porque nos lo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, no tendrá, tiene vida eterna. Y como haciendo colación o recordando lo que dije de niño de la primera comunión, y ahorita me caen muchos 20s, ayuda a recordar como ese primer amor en el cual Dios te llama, te pide una mayor radicalidad en la vida, porque ser católico radical significa buscar la santidad. Y la santidad no solo es para el monje o para el sacerdote, es para todos. Y si eres católico y no quieres ser santo, estás equivocado, porque solamente los santos entran al cielo. No significa santo de altar que te canonicen, no, eso es secundario. La santidad para alcanzar el cielo y cumplir el plan de Dios en tu vida. ¿Y por qué es Juan Francisco el Santísimo Sacramento? Bueno, como les digo, mi nombre es, como dijo Juan Francisco, el Santísimo Sacramento. No es casualidad el nombre. Al inicio les conté que de niño, que mis primeros recuerdos que acuerdo de con Dios son la Eucaristía y también la Virgen de Fátima, ahorita que traigo a colación, y justo en nuestra espiritualidad. Yo me consagré a María un 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, otra diosidencia. Y sobre el Santísimo Sacramento, yo no conocía mucho el ámbito de la liturgia, ni la música sacra, ni la importancia de vivir bien el santo sacrificio, conforme la Iglesia nos enseña, ¿no? Entonces, en estos 5 años, para mí ha sido un enamorarme del gran misterio y gran tesoro escondido, como dice San Leonardo de Puerto Mauricio en su hermoso libro, que es la Santa Misa, el tesoro escondido en el cual Cristo en cada Santa Misa se renueva su santo sacrificio del Viernes Santo, y el cual no solamente se crucifica ahí, sino que también se nos da en el cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, ¿no? Todo Él resucitado. Entonces ha sido un enamorarme de la Eucaristía, y cuando nosotros, después del noviciado, que son 2 años, vas a hacer tu primera profesión de votos temporales, hacemos un retiro ignaciano de 1 mes, ¿no? Que son los retiros
por excelencia que un laico, monje, sacerdote puede tomar, hechos por San Ignacio de Loyola, inspirados por Dios y que han dado por tradición en la iglesia abundantes frutos. Y cuando yo estaba viviendo en Ecuador en ese momento, fuimos a Ecuador a fundar la parte laical de la Tercera Orden, y si Dios quiere algún día en el futuro un monasterio. Ahí hice mi retiro ignaciano, apartado del pueblito donde vivíamos, en la montaña, en una casa con el Señor, y evidentemente guiado todos los días con mi director espiritual. Y un día antes de Corpus Christi me pidieron ayudar con el ser turiferario, es decir, el incienso, ¿no? En Corpus Christi, que es la solemnidad del día de la Eucaristía, por así llamarle, se hace una procesión fuera del templo con las personas, ¿no? Y yo, la verdad, cuando entré al retiro dije, Señor, yo no quiero escoger mi nombre, ¿no? Porque hay un cambio de nombre, mueres a tu nombre pasado y tomas un nombre nuevo, o te agregan algo a tu nombre ya de la pila, ¿no? Como dicen del bautismo, Juan Francisco. Y yo la verdad no sabía que iba a ser turiferario, les dije que sí. Entonces yo la verdad estaba sumergido en la Eucaristía, como yo estaba en silencio total, como es un retiro ignaciano, se toma en silencio, no me importaba lo de la gente, y yo nomás me quedaba contemplando la Eucaristía. Y me acuerdo estando de rodillas, como les dije, yo no quería escoger mi nombre, sino que mi director espiritual me lo dijera, porque ahí está la voluntad de Dios. Entonces, así como la vida del Padre Pío, a él le pusieron Pío, él se llamaba Francisco, así a mí me pusieron Juan Francisco del Santísimo Sacramento. Pero fue muy fuerte porque Dios me lo confirmó primeramente en mi corazón. Yo estaba de rodillas ante el Santísimo y escuché una voz, porque Dios habla en el silencio, que me dijo, Juan Francisco del Santísimo Sacramento. Y yo me quedé impactado, es decir, es el día de Corpus Christi. Le dije, Señor, pero evidentemente Dios es el único que lee la mente, ¿no? Entonces yo en mi interior, en oración, le decía, Señor, si tú quieres este nombre para mí, que me lo diga mi director espiritual. Yo no lo voy a escoger, que me lo diga mi director espiritual, porque yo sé que ahí está la confirmación. Así como San Pablo, cuando lo tumba nuestro Señor, le dice, ve con Ananías para que él te va a decir qué vas a hacer. Sucede lo mismo en nuestra vida, el director espiritual nos va guiando. Entonces, se acabó la procesión de Corpus, mi director espiritual, el Padre Ricardo, me llamó y me dice, ya pensé 2 nombres, ¿no? Y yo, mi corazón estaba que ardía, porque me acaba de decir el Señor hace 20 minutos un nombre, y en mi vida yo había pensado ese nombre, ni nunca se lo había dicho al Padre, ni él tampoco lo había pensado. Y me dice, Juan Francisco de Cristo sacerdote o Juan Francisco del Santísimo Sacramento. Yo me fui para atrás, dije, para mí fue una confirmación doble de mi vocación, porque antes de mi profesión, antes de tener este nombre, gracias a Dios, y ver desde cómo Dios va manifestándose durante la vida y cómo va confirmando la vocación, el hecho de que me haya dado este nombre para mí fue una otra confirmación para decirme, te quiero todo para mí. Y no solo como monje, sino también en el santo sacrificio de la Santa Misa, para poderme crucificar con Cristo, porque es ser Cristo. Es Cristo el que está en la Santa Misa, en el sacerdote. No es Pérez tal, ¿no? O sea, es Cristo. Entonces, y es el principal y mejor lugar en el cual un alma se puede santificar, porque son gracias infinitas las que se derraman abundantes gracias. Tendríamos, con una sola Santa Misa o una sola Eucaristía, tendríamos para ser santos, porque es Dios el que se da totalmente. Entonces, para mí fue una confirmación, repito lo mismo, y ver cómo Dios va obrando. Pero Dios respeta mucho la libertad, ¿no? Mucho la libertad de decir, Él va a dar, pero si tú correspondes a la gracia, con la gracia de Dios. Pero es importante siempre abrirte, entregarle tu voluntad, lo mejor que puedes hacer en tu vida. Señor, haz de mí lo que quieras. No te va a mandar, y si permite algún mal que puede suceder, es por un bien mayor que ahorita no alcanzas a ver. Pero Dios te va pidiendo, si buscas la voluntad de Dios, porque es lo mejor, y Dios te va a dar lo mejor, no Dios no nos va a dar. No es pichicatero. Exactamente, se da en abundancia, exactamente.
Si tuvieras algún mensaje para decirle a los jóvenes hoy en día, pues tú sabes las complicaciones como el mundo, pues también te tocó formar parte de un consejo para los jóvenes de hoy en día para vivir una fe auténtica, ¿qué les dirías? Pues como les decía al inicio, no vivir esa doble vida. Evidentemente, seguir a Cristo implica renunciar principalmente a cosas malas y primeramente el pecado mortal, ¿no? Alejarse de toda ocasión, principalmente del pecado mortal, porque el pecado mortal no solamente ofende a Dios, que evidentemente es muy grave, sino que te vas convirtiendo en una bestia, porque es poner al demonio, que es el autor, el que nos incita a pecar. Uno peca, no el demonio, pero él te incita a pecar porque quiere nuestra condenación. Porque Dios no condena a nadie, uno decide condenarse. Y con un solo pecado mortal te vas al infierno. Entonces, no es opción. ¿Qué tanto vale la pena, verdad? Y vale mucho la pena vivir en gracia, porque va a haber lucha, sí, va a haber pruebas, sí, pero son parte y son necesarias, porque ese fue el camino que Cristo trazó. Él vino aquí desde bebé, nació pobre, vivió pobre, perseguido, lo querían asesinar, en una casita, pero siempre haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el consejo que doy es: aléjense totalmente del pecado mortal. Evidentemente es una lucha diaria, y alejándose del pecado mortal para iniciar la vida de gracia, sean santos. Yo como hubiera querido antes de hacerme monje que me hubieran dicho esto: no peques mortalmente, pero así con fuerza, y tienes que ser santo, porque esa es tu misión principal de todo católico, ser santo. Si no, busco la santidad, y también en esa santidad pregúntenle a Dios. Si no estás casado, y aunque tengas novia y tú creas que ya tienes todo discernido, ¿qué quiere Dios de tu vida? Si ya lo discerniste, ya llevaste todo un proceso, bendito sea Dios. Pero no podemos, como católicos, recurrir a lugares pecaminosos. No podemos hablar como el mundo habla, no podemos vestir como el mundo viste, no podemos ser como el mundo. Cristo quiere que seamos como Él. Y está profetizado en la Virgen de Fátima. Lo dijo: vendrán modas que lastimarán mucho a mi hijo. Modas en formas de vestir, modas en vivir este catolicismo doble, hipócrita, de fin de semana una vida pecaminosa y entre semana sí. Y le dije: hermano, pues eres monje, qué exagerado. Le dije: no, yo viví lo que es, sé que es estar afuera, pero si nadie te lo dice, ¿cómo lo vas a hacer? Que te pueden decir lo contrario, que puedes vivir esas dos vidas, y no es cierto, no se puede. El aceite y el agua no se llevan. También agregando el consejo que les diste, Juan, algo que decía el padre Faustino: no se cansen de levantarse. Si caen, levántense dulcemente y con humildad, reconociéndose pequeños y tan necesitados de Dios, que pues es lo que, o sea, porque la realidad es que pues somos humanos y nos vamos a dejar, somos tan necesitados de Dios que muchas veces por nuestras propias fuerzas caemos, pero que no nos cansemos de levantarnos, ¿no? A pesar de lo que sea, aunque digas: no, soy un hipócrita porque ya me confesó otra vez, el Señor te va a dar la gracia. No te dejes de confesar, no te dejes de acercar a los sacramentos, pero como dices, no acercarse. Sí. Vivir de. Sí, vivir de ellos. Y pues es vivir de ellos, pues ¿cuántas veces vamos a misa a la semana, no? ¿Cuántas veces, si vamos los domingos, lo vivimos con devoción? Si nos confesamos cuando necesitamos, si tenemos nuestras oraciones matutinas y vespertinas y nocturnas. O sea, los quiero invitar yo, devotos, a todos a que busquemos los sacramentos, porque de ahí es donde llega la gracia, ¿no? Y donde Dios nos fortalece para no caer en el pecado mortal, evidentemente. Yo te quería preguntar, digo, si es posible y si lo puedes contestar, ¿no? Yo sé que aquí parte del carisma del Inmaculado Corazón, del Instituto como tal, es la liberación y sanación de las almas, ¿no? Liberación y crecimiento espiritual. Liberación y crecimiento espiritual, buenísimo. Y de la liberación y crecimiento espiritual, yo quería preguntarte porque pues estoy seguro que les ha tocado ver personas que sufren pues muy gravemente de todo tipo de desgracias, ¿no? Y yo te quería preguntar que me contaras una o dos, si quieres tres, momentos donde tú hayas visto la presencia de la Virgen de una manera, yo sé que hay muchas, ¿no?
Sé que hay muchas, pero esto, pues muchos de las personas que nos siguen también hay veces pues que están entre que creen en la Virgen y no, y a veces que pues el compartir algo de las experiencias puede ayudarnos a acoger a nuestra madre, porque es nuestra madre, ¿no? Y la necesitamos también. El camino más rápido de Jesús es nuestra madre. Y pues que nos compartas alguna experiencia de esas, si puede ser desde pues una persona que sufre ataques del enemigo, una persona que tenga una enfermedad, una persona que pues hasta en la virtud, ¿no? La Virgen le dio un regalo muy bonito y que te hayan compartido, pues nos serviría mucho. Pues yo diría como una propiamente, y es el tema del rezo del Santo Rosario, ¿no? Como arma que de un católico no se puede escapar, que no es, aunque evidentemente no es un sacramento, ni es una devoción muy arraigada en la Iglesia Católica, evidentemente años para atrás, especialmente a partir de Santo Domingo de Guzmán, y más para atrás, evidentemente, porque es meditar la vida de Cristo con María. Pues es fuerte ver cómo el enemigo, el demonio, no quiere que se rece el Santo Rosario, y no quiere, él odia porque él no puede amar, odia que las almas recen el Santo Rosario, ¿no? Y es evidente ver cómo el enemigo sufre, o sea, que quiere alejarse cuando está la presencia de la Virgen, y hacer presente a María es rezando su Santo Rosario, porque es invocarla a ella y es la Madre de Dios. Entonces el demonio no puede contra la Virgen porque ella no tuvo y no tiene pecado y nunca tendrá, porque es la Inmaculada. Entonces, sí, en experiencias de personas que tienen el ataque del enemigo de manera extraordinaria, es decir, o una posesión o ese índole, invocar a la Virgen es como que llamarle a la mejor persona que pudiste haber invocado para defenderte, porque recordando que la lucha es contra el demonio, ¿no? Y es un ámbito espiritual, y no es con mis fuerzas humanas que voy a golpear al demonio y lo voy a yo le voy a ordenar, ¿no? Ajá, y no, al final es pedir a Dios, pedir a nuestra Madre, pedir a nuestro Señor, pero recordando que no hay gracia que no pase por María, porque es la medianera de todas las gracias. Entonces, gracia que Dios nos da pasa por María. Entonces, pues sí me ha tocado en momentos de combate espiritual con personas invocar a la Virgen, rezar el Santo Rosario, y cómo se acabó, mijitos. O sea, vino la reina y les aplasta la cabeza, y al grado que a veces ni su nombre quieren o pueden rezar. Como, ¿no? Como en el ajedrez, ¿no? Que la reina se mueve. Ah, exacto. Bueno, muy bien. Esa analogía está muy buena, que el ajedrez, la reina tiene mayor facilidad, hasta más que el rey. Digo, en el ajedrez, ¿no? Pareciera que la reina tiene más poder en el ajedrez, pero al final de cuentas María se mueve conforme a la voluntad de Dios, porque ella siempre hizo y hace la voluntad de Dios. Y ella no se va a cansar de querer salvar a sus hijos, ¿no? Pues eso, yo como personalmente, y también pues la Virgen en mi vida personal, este hábito azul es por ella, ¿no? En su honor, por eso somos apóstoles de su Inmaculado Corazón. En su honor llevamos este hábito, y en nuestras constituciones lo dice, y evidentemente es una meta humanamente imposible de hacer, porque tenemos que mostrarle al mundo a María, o sea, que nosotros vean a la Santísima Virgen, que sus virtudes, su pureza, se vea en un apóstol del Inmaculado Corazón de María. Evidentemente no es pan comido ni obra de uno, es gracia de Dios. Y qué hermoso y qué dicha que me haya llamado a ser parte de sus apóstoles del Inmaculado Corazón. No como apóstoles así, ya quisiera poder ser como un San Pablo o un San Pedro, ¿no? Pero bueno, Dios llama hasta los burritos, y hay que decirle que sí, ¿no? Mira, esta es como la pregunta de las que más me gustan en el canal. Es, si pudieras echarte un café con un santo, ¿con quién sería? ¿Y por qué? Evidentemente no incluye a nuestra Madre, a nuestro Señor y a San José, ¿no? Que esos son grandes ligas. Santos. O sea, después de ellos, que yo, pues el día que hice mi profesión fue el día 4 de agosto,
en el Novus Ordo se celebra el Santo Cura de Ars. Entonces, en parte también lo de mi nombre, que volvemos a lo mismo, él era muy devoto de la solemnidad del Santísimo Sacramento y yo leí su vida antes de tomar los votos, el 4 de agosto, y mi superior general fue el que decidió esa fecha y para mí fue muy importante y muy simbólico y muy providencial, diría yo. Entonces, pues con el cura de Ars, ¿no? Evidentemente es un sacerdote que pues es el patrono de los diocesanos, pero yo creo que también para todo sacerdote, y pues, sé que algún día lo va a poder no tomar un café, compartir con él en el cielo, con la gracia de Dios de alcanzar el cielo, pero con él, con el Santo Cura de Ars. Muchas gracias, Juan. Pues quería preguntarte si quieres compartirnos algo más aquí a las personas que nos acompañan el día de hoy. Nada más agradecer a Dios este momento, que sirva para su mayor gloria y la salvación de muchas almas y para el crecimiento espiritual de ustedes, que también es parte de nuestro carisma. Creo que no mencioné nada de cómo se llama el instituto, que es simplemente Instituto para la Liberación y Crecimiento Espiritual de las Almas. Nos dedicamos a ayudar a Dios a liberar las almas del demonio, del mundo y de la carne, y llevarlos a la luz que es Cristo por medio del crecimiento espiritual, ¿no? Y parte de ese crecimiento espiritual es esto. En Campeche, ¿no? En Campeche, digo, en retiros ignacianos, el apostolado aquí en fin de semana, y así, ¿no? Entonces, ayudar, ser un instrumento para Dios, para que los devotos crezcan espiritualmente y se animen a tomar esa decisión radical de seguir a Cristo, negándose a sí mismo, cargando su cruz todos los días para que alcancen la santidad, ¿no? Si no perdemos de vista eso, ese fin fundamental que es el cielo, y que esta vida es un pedacito de lo que nos espera, ¿no? Y pregúntense en su corazón, ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Realmente estoy haciendo el plan de Dios en mi vida? ¿Realmente busco el cielo? ¿O solamente busco a Dios para que me dé como si fuera una especie de suerte o magia, y no lo busco por lo que verdaderamente lo tenemos que buscar, que es por amor a Él y amor a las almas, regresar a Él evidentemente, y yo sé que la lucha de ustedes allá afuera es diferente, tiene su grado de dificultad. Busquen esos pequeños grupos de cristiandad, esos grupos verdaderamente católicos que busquen vivir de la fe, hacer como esas islas, hacer islotes para que volvamos a ser archipiélagos, como lo dice de cristiandad, dice el padre Alfredo Sainz, ¿no? No vivimos en una época donde Dios es el centro, lamentablemente, pero sí lo puedes hacer centro en tu vida. Y si quieres cambiar al mundo, quieres cambiar a la iglesia y no la vivimos quejándonos o echándole la culpa como Adán lo hizo al principio, la mujer que me diste, mejor pregúntate en tu interior y cómo está mi corazón ante Dios, cómo vivo mi fe, cómo es mi vida de oración, cómo es mi vida sacramental. Busco a Dios por el mero sentimentalismo, buscando puro sentimiento, o realmente estoy dispuesto a militar con Cristo, porque somos la iglesia militante que peregrina va al cielo, cargando su cruz, porque ese es nuestro estandarte, ¿no? La cruz de Cristo, que es un signo de salvación con el cual Cristo venció al demonio, venció la muerte, y Cristo es Rey que triunfa ante todas las naciones y que algún día, al final de los tiempos, reinará eternamente ante toda potestad y poder humano que se cree más poderoso que Dios, ¿no? Esa es nuestra esperanza, saber que Cristo ya triunfó y que con Él triunfamos, y pidiendo siempre la ayuda de los santos ahí con los devotos que Juan Pablo les presenta. Es hermosísimo conocer la vida de los santos, ¿no? San Ignacio de Loyola así se convirtió, conociendo la vida de los santos. Entonces no alejen esta devoción de ir conociendo cada vez más la vida de los santos. Y termino con una frase: recuerda que cada uno de ustedes manifiestan un aspecto del amor de Dios y que solamente tú puedes manifestar, porque eres único y irrepetible. Y Dios tiene un plan único para ti. No hay santo igual, se pueden asemejar en la vocación o en la misma comunidad o en algunos aspectos,
pero son únicos. Entonces, Dios quiere que tú seas un santo único, porque así nos creó. Es tan abundante la obra de Dios y es infinita, que es como esas partituras donde cada nota es única para una melodía hermosa que Dios quiere hacer en la iglesia y en nosotros. Y te lo digo, el inicio puede ser difícil, pero con la gracia de Dios cada vez se vuelve más simple y cada vez es más Él el que va obrando. Uno va como disminuyendo para que Él crezca, ¿no? Como dice San Juan Bautista. Y pues nada, le agradezco a Dios, a Juan Pablo, que se haya hecho la oportunidad de venir aquí a Guayamón, Campeche. Esta es tu casa, ya lo sabes, y pues Dios te bendiga y que también el Señor bendiga mucho a todos los devotos. Vamos haciendo una oración final, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre Santa. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y te damos gracias, Trinidad Santa, por este momento que nos permites compartir. Gracias por Juan Pablo, te pido por él y por todos los devotos, para que busquen y anhelen profundamente y vivan el camino de santidad, el cual les tienes puesto para que puedan vivir ya en esta tierra la vida eterna, viviendo de los sacramentos y algún día poder gozar de las bodas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, devotos. Esperen pronto noticias de más podcasts. Por favor, no dejen de apoyarnos en el canal. Suscríbanse, compartan el video, denle like. Y pueden apoyarnos también desde nuestro Linktree. Les dejo el link debajo en la descripción. Hasta la próxima. Nos vemos.